Pues vamos. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos a la Fundación Sa Nostra. Tenemos aquí a nuestra directora, Lucía. A ella le gusta decir que esto es la casa de todos. Y hoy también es la casa de Odil. Bienvenida, Odil. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme. Encantada, de verdad. Y un placer que quieras tener un ratito, compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, antes de presentar a Odil, me gustaría empezar con algo que creo que nos une a todos y es una fecha. Una fecha. La fecha es el 14 de marzo del 2020. ¿Alguien recuerda esa fecha? ¿Sí? ¿Qué pasaba? ¿Dónde estabais? Estábamos en casa. Era el primer día del confinamiento. Ese día se cumplían 40 años del fallecimiento de Félix Rodríguez de la Fuente. Y por ese motivo, Odil había escrito este libro. Félix, un hombre en la tierra. Conmemorando esos 40 años y recogiendo no sé cuántas horas de audios, vídeos de Félix y de su legado, ¿no? Bueno, quiso la pandemia, muy agradecida a la pandemia por esto, que en un Zoom de estos que hacíamos pues, para tener la sensación de que no perdíamos el contacto humano con nuestros iguales, apareciese en un Zoom donde Odil estaba invitada y nos explicaba sobre el libro que acababa de publicar. Y para mí fue muy especial escuchar a Odil. Y después me compré el libro y lo leí. Y fue muy especial porque me quedé con la sensación de que alguien estaba manteniendo la llama viva de algo como muy profundo y muy antiguo que como niño recuerdas que era importante, que era bonito y que yo me había olvidado. No había tenido esa vivencia, ¿no? A lo largo de mi vida de lo que Félix nos contaba en sus programas, ¿no? Me hizo tanta ilusión que esa llama estuviese viva y sentir en Odil que recogía ese testigo y no solo recoger el testigo, sino que lo pasaba por ella misma, lo integraba y lo devolvía y lo proyectaba más adelante de una manera tan bonita, preservando esa esencia y bueno, haciéndolo crecer, que bueno, quisieron las cosas también que el año pasado estuviese en Ibiza ella y yo me dije, venga, me voy a Ibiza a verla. Dije yo, el Zoom no me basta. Y la escuché hablar ante un auditorio de empresarios y me atraía a ver qué le va a contar a los empresarios, ¿no? Que también la empresa telita el camino que tiene que hacer para reconciliarse con el planeta. Y me gustó tanto como lo presentó que dije, no, esto tiene que seguir creciendo. Yo quiero que venga a Mallorca, que nos contagie un poco de esa pasión y de esa reflexión. Y afortunadamente pues la Fundación Sa Nostra ha recogido el guante y nos brinda esta oportunidad de tener a Odil aquí con nosotros. Bueno, qué bonito. Eugenia, me encanta cómo lo has explicado. Además, yo no sabía toda la parte previa a Ibiza. No la sabía. Me encanta. Sí, bueno, la gente aquí también me decía, ¿pero cómo es que está Odil aquí? Y yo, bueno, espera, que ya lo contaremos. Ya lo contaremos. Sí, las cosas al final son, pues eso, conexiones y seguir un poco pues, la intuición, ¿no? Nos hemos preparado un poco de guión, pero vamos a dejar que la cosa fluya un poco. Lo que sí me gustaría, si me permites, es que te ponga un poco en contexto, porque es verdad que conocemos a Félix o recordamos a Félix en el corazón, pero a lo mejor no conocemos quién es Odil y quién es Odil hoy. Bueno, esto os lo voy a leer porque no tengo tanta memoria,
Pero bueno, Odile es bióloga de formación y divulgadora de vocación. Bueno, es hija de Félix, inolvidable, y hoy dedica su vida a continuar y proyectar el legado ético, emocional, de conocimiento científico de Félix. Y todo esto desde una promoción del ser humano como parte de la naturaleza, no por encima de ella. Ha trabajado en medios de comunicación, en cine documental. Ahora nos contaba sobre una próxima película que podremos ver en el cine que se llama Doñana y donde ella va a ser la narradora. Así que bueno, tenemos una peli pendiente. Y en el 2004 se creó la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, que estuviste dirigiendo unos años, ahí también. Y tiene una bibliografía súper interesante, muy interesante para los niños. Me hace mucha ilusión contar hoy con personitas jóvenes que están aquí. Gracias por venir. Y bueno, antes hablaba de esa pasión que desprende y esa reflexividad. Me parece una combinación brutal. Y nos invita a mirar, Odile, el planeta con respeto, pero también con responsabilidad y sobre todo con asombro, ¿no? Que me parece una mirada muy inocente y radical al mismo tiempo, maravillarnos con lo que es el planeta. Hoy Odile es una figura muy querida en el ecologismo nacional y una embajadora en todo el mundo para esto. Pero bueno, Odile hoy es una pensadora y una comunicadora y una divulgadora de primer orden, que yo digo que en algún momento tendrás que ir al hormiguero y contar tus cosas en el hormiguero, porque lo lanzo ahí por si hay alguien que... Bueno, veíamos antes de empezar algo que me haya olvidado, que sea importante para ti. ¿Compartir? No, que ¿no? Va al revés. Vale. Es de las presentaciones más bonitas que nunca han hecho de mí, así que muchas gracias. Sí, sí. Bueno, no sé si habéis visto cuando habéis llegado que había unas imágenes aquí rulando. ¿Habéis identificado dónde era? ¿O lo habéis escuchado? Cabrera. ¿Habéis estado en Cabrera siendo parque nacional? Sí. ¿Habéis ido al centro de interpretación? ¿Sí? Y bueno, sabéis que Félix fue uno de los que impulsó que Cabrera se convirtiese en parque nacional. ¿Lo sabíais o no? ¿No? Pues bueno, gracias a él tenemos uno de los 16 parques nacionales que hay en España. El más grande. Cerquita. El más grande. El más grande. Bueno, que se ha ampliado, ¿no? Hace claro. poco también. Sí, 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 sí. Exacto. Exacto. Sí, es importante esto. Esto va a ser un diálogo a lo mejor aquí, pero bueno, vamos a abrirlo también a preguntas un poquito más adelante. Pero bueno, para empezar a abrir un poco boca, hablábamos de Félix y muchos estamos aquí porque llevamos a Félix en el corazón, en el recuerdo de alguna manera, ¿no? Me gustaría empezar por eso también, de la huella que nos ha dejado a todos, Félix de alguna manera, pero en ti, ¿cuál es esa huella? Si puedes decir algo que me gusta recordar o que me guía, que es una brújula. Sí, bueno, imagínate, yo tenía 7 años cuando mi padre fallece. Entonces era muy pequeña, pero ahora que tengo 2 hijos, que tienen 12 y 16, pues puse el foco especialmente cuando tenían 7 años para ver la capacidad que tenían de procesar y decir, oye, ¿qué nivel de conciencia tiene un niño de 7 años para procesar algo como la pérdida de un padre? Y me di cuenta de que efectivamente un niño de 7 años es perfectamente capaz de procesar lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿no? Y yo tengo recuerdos de ese momento, de cómo nos enteramos, del entierro, de... bueno, lo que hubo alrededor de la pérdida de mi padre. Pero sobre todo, le recuerdo a él. Le recuerdo qué es lo que más me ha marcado de mi padre, pues su fuerza. Esto que traspasaba la pantalla y las ondas de radio y que nos llegaba en presencia. O sea, recuerdo sus abrazos, cómo parecía que te
absorbía dentro de él, ¿no? Porque era una persona que, aunque luego me he dado cuenta ya como adulta que no era muy grande, porque no era un hombre especialmente grande, pero tenía una presencia, ¿no?, tan enorme que estar con él, ¿no?, y estar con él en el campo, ver la vida a través de los ojos de mi padre, era mágico, porque tenía una forma de hablar de las cosas, de las nubes, de la perdiz que acababa de ver, ¿no?, de la naturaleza, del mundo, tan entusiasmante, que sobre todo de lo que recuerdo de él era su magia, era su fuerza, era su forma de vivir la vida con tanto ahínco y con tanta pasión que lo contagiaba a la gente que le rodeaba, y luego su autenticidad, ¿no?, que realmente era lo que veías. O sea, era una persona absolutamente auténtica. Y luego ya, a medida que he ido creciendo, pues ya me he ido dando cuenta intelectualmente de muchas otras cosas que me cuadran con esas sensaciones. Pero como sensaciones, en bruto, me quedaría con eso, ¿no?, con la magia, con la fuerza y con la autenticidad. Son cosas con las que yo me puedo identificar también, ¿no? Cuando veías aquello en la televisión, es verdad que te transmitía. No sé si a lo mejor también hay gente aquí que se quedó con eso, esa autenticidad y eso que es de verdad, ¿no?, que lo que te están contando es de verdad. Sí. Y bueno, eso tiene que ver, como te digo, ya intelectualmente más tarde en mi vida he ido reflexionando y me han ido cuadrando cosas, como por ejemplo, qué difícil es conocer a personas en nuestro día a día, y pensad en esto, realizadas. Que tú puedas decir, es que esta persona es una persona realizada y me transmite eso, me transmite que le ha sacado partido a su vida, que está haciendo lo que le entusiasma y que cada día de su vida es una oportunidad para seguir creciendo y expandiéndose y dándose a los demás y a la vez recibiendo de los demás, ¿no? O sea, se convierte casi como en un canal, ¿no? Pasan las cosas a través de él o de ella. Pero qué curioso que es tan difícil encontrar a gente así, cuando debería de ser la norma. O sea, en realidad, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Esto es muy efímero, va muy rápido. Cuanto más mayores nos hacemos, más nos damos cuenta. Y cuántas personas aprovechan de verdad su vida, aunque sea el último tramo, ¿no?, aunque se den cuenta más tarde, pero que digan, oye, no, de verdad, ¿yo por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer? Y mi padre, que eso ha sido ya uno de los grandes legados hacia mí como hija de mi padre, es una persona que verdaderamente fue fiel a sí misma. Porque él, claro, él estudió, fue médico, se especializó en estomatología y practicó como dentista muy poco tiempo, porque su verdadera pasión era la cetrería. Pero claro, estamos hablando de finales de los años 50, en un momento en el que España todavía estaba en el tardofranquismo, en el que lo que había que hacer era prepararte para ser una persona de bien y tener un sitio fijo, ¿no?, colocarte en esta sociedad, en esta vida, y tomar una decisión como dejar de lado una carrera para la que se había preparado, que era una promesa de futuro, para seguir su pasión, la sabes depresa. O sea, de loco totalmente. Porque claro, ahora lo vemos con perspectiva y dices, bueno, pero en aquella época le conocían, esto lo cuenta mi tía, que es la única hermana de mi padre, su hermana pequeña, y cuenta que, claro, que cuando mi padre era joven, que era difícil, porque su padre era el notario del pueblo y le decían un poco como tu hijo que va con un jersey rojo y con un ave en el puño, ¿no? O sea, el loco de tu hijo. O sea, que en aquella época era el que iba un poco como contracorriente. Sí. Y que él descubriera su vocación que era la naturaleza, pero mucho más que la naturaleza, que era transmitir lo que a él le entusiasmaba. ¿No? O sea, hacer de transmisor de lo que a él le entusiasmaba de verdad y engancharse a eso y surfear eso como si fuera una ola, ¿no? O sea, surfeó su vida.
apasionado, agradecido por la oportunidad de poder realizarse a través de su trabajo, y eso está, claro, emana de una persona realizada, emana eso, ¿no? Emana felicidad, emana realización, emana generosidad, porque para realizarte te tienes que dar. Y en la medida en la que te das, también recibes, claro, evidentemente, ¿no? Es soltar. Es soltar ante nuestros miedos, ante nuestros límites, y eso es una gozada. Y haber tenido un padre así, eso es un regalo de la existencia, claro. Es maravilloso. Un faro, ¿no? Y pensábamos que veníamos a oír hablar de la naturaleza y estamos aquí preguntándonos qué hacemos aquí, para qué estamos aquí. Ese era Félix, ¿no? Sí. Qué herencia tan estupenda, y que puedan aquí escuchar también los jóvenes, que merece la pena ir contracorriente y pelear por lo que te apasiona. Eso es. Y no necesariamente ir contracorriente, ojo. Si era por el momento, ¿no? En aquel momento, pero sea como sea, ser fiel a ti mismo. O sea, descubrir qué es lo que a ti te apasiona, que puede ser ser artista, que puede ser banquero, o sea, que puede ser cualquier cosa, pero qué es lo que a ti te hace único, porque todos somos únicos y especiales. Todos. Y encontrar eso es naturaleza. Sí. Aunque parezca que no, pero el humanismo es naturaleza. Estamos hablando de nuestra naturaleza, pero es naturaleza. Cuéntanos un poquito más ahí, ¿por qué eso también es naturaleza? Pues mira, si yo hay algo que también dentro del sector en el que me muevo, que es el sector ecologista, como has dicho, de conservación de la naturaleza, de biólogos, de ambientalistas, yo muchas veces me he preguntado por qué mi padre se convirtió en un fenómeno. Porque realmente fue un fenómeno de masas. En unos años que no eran fáciles, porque fue los años 60, 70, en plena transición, y en plena transición la apuesta que se hacía en este país era por la democracia y era por el desarrollismo. Era la forma de salir de ese estancamiento que habíamos tenido, ¿no?, en el franquismo, y era el desarrollismo. Y todo, al final, con el ICONA que existía entonces, con la herencia todavía de la Junta de Extinción de Animales Dañinos, que eso existió hasta los años 70, que era una ley a través de la cual todos los ayuntamientos de este país pagaban a cualquier ciudadano que llegase con los restos de un depredador. Wow. Con lo cual, eso eran consideradas alimañas. Era algo que no interesaba económicamente y que incluso iba en contra de la economía. ¿Por qué? Porque había bienes cinegéticos, había bienes maderables, había bienes ganaderos, ¿no? Todo esto eran bienes que sí se podían explotar, pero cualquier cosa que no se pudiese explotar y que incluso fuese en contra de esos bienes, pues bueno, había que eliminarlo. Y en ese contexto es donde surge la voz de mi padre. Es decir, que no era un contexto precisamente fértil. Bueno, y no hay que olvidar que en nuestro país la fiesta nacional ya sabemos cuál es. Es decir, que no somos precisamente un país, ¿no?, que nos caractericemos o nos caracterizáramos por nuestra sintonía y nuestro respeto y nuestro amor por la naturaleza. A priori. Pero claro, sí que lo teníamos en el mundo rural, en la forma tradicional de gestionar nuestro entorno. O sea que cuando mi padre empezó a hablar de la manera que lo hacía, también hablaba a mucha gente que había abandonado el mundo rural, que había emigrado a las ciudades y que echaba de menos una voz que hablaba también de un costumbrismo, ¿no?, de una forma de hacer las cosas en los pueblos. Él era un niño de pueblo, entonces eso resonaba. No solamente les hablaba de la naturaleza de su infancia, sino que les hablaba también de muchas de las costumbres, les recordaba lo que habían dejado atrás. Y eso era porque su mensaje estaba totalmente, no sé si decir, trazado o con un tronco humanista. No hablaba de las plantas, de los animales, sin hablar del ser humano. Su serie, El hombre y la tierra. Su visión era profundamente humanista, y aunque estuviese hablando de una especie en concreto, siempre lo hacía con una visión que muchos le criticaron por antropomorfizar algunos de los animales de los que hablaba, ¿no?
que yo muchas veces he dicho que en todo caso lo que hacía era naturalizarnos a los seres humanos por generar esa empatía con las especies de las que hablaba. Cuando hablaba del lirón careto, por ejemplo, que muchos recordaréis, en La tronca, hablaba del lirón careto de una manera que todos, y sobre todo los niños, nos podíamos identificar con las tribulaciones de aquel lirón careto para sobrevivir, para sacar adelante a la camada, cuando entraba una serpiente por el tronco. O sea, que en realidad lo que nos permitía era identificarnos con seres que convertía en iguales en muchos sentidos, convertía en espejos en los que podíamos sentir emociones similares, ¿no? O sea, que yo fui dándome cuenta que parte de que se convirtiese en un fenómeno, en lo que algunos han denominado el fenómeno Félix, que se convirtiese en la persona más famosa de los años 70, hablando de la naturaleza, que consiguiese más audiencia que el fútbol. Claro, es que todo esto es inaudito, ¿no? Inaudito. O sea, que vendiese millones y millones de copias de una enciclopedia de fauna, de una enciclopedia vendida por fascículos, que había miles, cientos de miles de niños coleccionando los fascículos para hacer una enciclopedia de fauna. O sea, todo esto, ¿dónde estaba el ingrediente mágico? ¿Cómo lo consigue? Algo que luego, cuando nos dejó los cimientos, no se ha podido construir sobre esos cimientos, a la altura de ese mensaje. Y esto yo me lo he preguntado mucho, ¿no? ¿Qué había que lo hizo especial? Por supuesto, el momento histórico que vivió, su autenticidad, su voz, su capacidad para transmitir, para seducir, para hipnotizar, pero también porque su mensaje era profundamente humanista. Esto me parece clave. Y me parece que mucha parte de lo que vino después y de lo que está incluso ahora sigue hablándonos de una naturaleza sin el ser humano. O sea, hemos pasado del extremo de o somos el peor enemigo de la naturaleza o somos un cáncer para el planeta y, por lo tanto, parte de ese movimiento ecologista lo que tiene que hacer es proteger a la naturaleza del ser humano, o la naturaleza está aquí para que nosotros la explotemos. O sea, el péndulo, ¿no? La otra visión. Pero las dos visiones son visiones donde se disocia al ser humano de la naturaleza. Y eso para mí es un error, ¿no? Y el mensaje de mi padre era un mensaje de reconciliarnos con nuestra esencia, de vernos en el espejo de la naturaleza, de cómo la naturaleza contribuye a nuestro bienestar, contribuye a encontrarnos a nosotros mismos y a cosas muy profundas, muy filosóficas, muy humanistas, y que van mucho más allá de especies y espacios, que es algo muy profundo, ¿no? De hecho, tú has escrito un libro que se ha publicado recientemente que se llama Somos Naturaleza, dirigido a los niños jóvenes. Exacto. ¿Qué cuentas en Somos Naturaleza? Pues yo sobre todo lo que intento es brindar a... Está dirigido a adolescentes, pero en realidad todos los libros que hago, porque el anterior estaba más dirigido a niños, pero todos tratan de, como hija de mi padre, de asumir el reto de que aunque un libro tenga un público objetivo aparentemente principal, la idea es que llegue a todos los públicos, del mismo modo que mi padre llegó también a todos los públicos. Entonces, en este libro, pensando un poco en mi propia adolescencia, ahora tengo un hijo de 16 años, la adolescencia es una revolución, ¿no? Es un luto en cierta medida, ¿no? Porque es dejar atrás la niñez y adentrarte en una etapa totalmente diferente, y es una etapa en la que es muy sano, aunque para los padres a veces es difícil, cuestionarte todo, ¿no? Entonces, yo creo que los adolescentes necesitan también y agradecen cuando se les ofrece perspectiva, sobre todo en el mundo actual, en el que estamos bombardeados de información y parece que te ahogas en toda esa información. Y yo en este libro lo que he tratado de hacer es ofrecerles perspectiva, porque es algo que también me brindó mi padre, ¿no? O sea, mi padre, yo creo que cuando él nos hablaba de la naturaleza, nos hablaba de nosotros,
nos hablaba de la importancia de desarrollar nuestro propio criterio, nos hablaba de que cobrásemos perspectiva, de no ser víctimas del momento actual que estamos viviendo, de las ideologías diferentes, políticas, del consumismo, que utilizan diferentes estrategias psicológicas para engancharnos. O sea, de verdad tratar de que todo eso no hundirnos en el océano del momento, sino de que viéramos que este es un momento histórico como cualquier otro momento histórico, pero que somos mucho más que el momento que estamos viviendo. Que ser humano es algo absolutamente superlativo y grandioso. Es que somos el producto de cerca de 4.000 millones de años de evolución. Ojo al dato, es que hay una línea continua, y esto es ciencia, hay una línea continua desde las primeras bacterias, que de hecho se han hecho experimentos genéticos y se ha llegado a bautizar esa primera bacteria de la que todos hemos descendido, y se le ha bautizado con el nombre de Luca, porque corresponde a las iniciales en inglés The Last Universal Common Ancestor. Y esto es una bacteria imaginaria que, cogiendo todo el material genético de todas las formas de vida, se ha llegado a la conclusión de que efectivamente todos descendemos de una bacteria original. O sea, se puede trazar una línea directa. Estamos emparentados con todas las formas de vida que pueblan y que han poblado este planeta, porque, por otro lado, también es sorprendente que la vida que hay actualmente, la biodiversidad que hay actualmente sobre este planeta, es menos de un 1% de toda la vida que ha habido en la historia del planeta. O sea, imaginaros. Porque claro, 4.000 millones de años se dice pronto, ¿eh? Eones, eras, o sea, en fin. Y todo eso es la vida que finalmente ha llegado a tal grado de complejidad que ha dado lugar a la conciencia. La conciencia corporeizada en los seres humanos, en cada uno de nosotros, que es la naturaleza, que es más que la naturaleza, que es el universo que se mira a sí mismo. Y esa perspectiva, esto es algo que el mensaje de mi padre estaba impregnado de: mira más allá del momento que estás viviendo, sube a la cima de la montaña, aprovecha lo provechoso, pero no te dejes ahogar o desmoralizar, o desarrolla tu propio criterio. Es muy importante, ¿no? El ser una persona a la altura del legado, de todo lo que tienes y de todo lo que eres. Y con esa misma línea a los adolescentes, pues he tratado de explicarles en ese libro, primero, qué es la ciencia. Claro, porque la ciencia muchas veces es como, ¿qué es la nueva religión? No, vamos a ver, ¿qué es la ciencia? La ciencia es una herramienta. Es una herramienta que hemos construido los seres humanos. ¿Y cómo funciona la ciencia? El método científico. Es algo relativamente reciente. Entonces, ¿qué había antes de la ciencia? ¿Qué pensábamos? ¿De dónde veníamos los seres humanos? Entonces, explicar un poquito la historia de la ciencia. Y luego, ¿qué nos está descubriendo la ciencia? Entonces, hablar de la ciencia de vanguardia. Porque, claro, no de la ciencia de EGB, sino qué es lo que nos están enseñando los satélites que están en órbita y que están grabando la superficie del planeta 24/7, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial que es capaz de procesar una cantidad de datos ingentes. ¿Qué nos están desvelando sobre cómo funciona nuestro planeta? Que ahora llaman los científicos nuestro sistema vivo planetario, porque funciona como una unidad. Entonces, les voy contando un poco la vanguardia de la ciencia, y todos son cosas absolutamente fascinantes, que generan eso que decías tú antes: asombro. Asombro de estar vivos, de cómo funciona la vida, de cómo la vida es capaz de autorregularse para crear las condiciones idóneas para sí misma, de cómo la vida conduce a más vida, o sea, de una serie de cosas que se quedan. Claro, tú vas leyendo, ¿no? Y vas diciendo, bueno, no me puedo creer que esto sea verdad, esto es increíble. Y luego llegamos a nuestra especie. ¿Por qué somos diferentes los seres humanos? Porque si somos vida, si somos biodiversidad, si somos parte de este sistema bioplanetario, algo tenemos de diferentes. Entonces voy hablando de la evolución del Homo sapiens. ¿Cómo llegamos? ¿Cuáles son nuestros antecesores?
qué nos hace diferentes, por qué nuestra conciencia es diferente de las otras formas de vida y cómo hemos llegado finalmente a este punto de inflexión. Es decir, si tenemos algo superlativo, si tenemos algo que nos permite reflexionar, ¿cómo es posible que esta herramienta de la propia vida, de la evolución de la vida, no la pongamos al servicio de la vida, sino que esté dando lugar a tanta destrucción? Es casi un contrasentido, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí y por qué hemos llegado hasta aquí? Para que ellos reflexionen también. Y luego, las soluciones. Y entonces, este es un poco, en resumen... Casi nada. Casi y esto nada. Siendo adolescente, ¿no? Claro, pero es el momento ideal. Es el momento ideal para que realmente se empoderen y... Hablas de conceptos como muy universales, ¿no? El somos uno, ahora sabemos que ese uno se llama Luca. De esa simbiosis o interrelación entre los sistemas, ¿no? Esa interdependencia que nos permite estar vivos aquí y que es muy disgresor respecto de esa cultura a lo mejor que vivimos más competitiva o individualista, ¿no? La sensación es que hay mucha verdad en esa visión, en ese zoom hacia afuera que hacemos, donde nos vemos todos en lo mismo, que realmente somos todos hermanos, en cierto modo. Pero ¿cómo choca eso con la realidad actual, ¿no? ¿Cómo lanzar ese mensaje hoy que nos hace cuestionar tantas cosas de que hemos aprendido que tenemos que luchar, que los recursos son escasos, que si no doy yo el codazo me lo darán a mí, que gana el que está en el número 1? En fin, ¿cómo podemos conciliar esa cultura o esa realidad cultural que vivimos por lo menos en Occidente con ese mensaje universal? ¿Cómo hacemos ese camino? Total. Bueno, esa es la gran pregunta. Pero esto ha pasado en la historia de la humanidad en diferentes momentos. Diferentes culturas han tenido diferentes creencias. ¿Qué ocurre? Que ahora, y sobre todo, digamos, a partir de la revolución industrial, revolución científica, revolución industrial, globalización. Hay una serie de premisas que están, aunque haya diferentes culturas, con diferentes sensibilidades, pero con esta globalización y una economía casi única, parece que esta visión competitiva, mecanicista, reduccionista, se está trasladando un poco a todo el mundo. Y eso está llevado por una matriz económica que apenas ha cambiado, que es fruto de pensadores del siglo XIX, básicamente. O sea, y hay que pensar que la ciencia económica, contrariamente a la palabra ciencia, no es exactamente una ciencia como la ciencia física, química o biológica. Es decir, la economía sí que tiene una parte científica, que es la parte matemática de los números, de cómo funcionan los números, cómo funciona la macro, la microeconomía, pero las reglas son establecidas o están establecidas por pensadores, por personas. Y la economía puede cambiar. Esto es importante saberlo. Pero claro, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay una gran inercia de tiempos pasados, o sea, esto lleva una gran inercia porque hay muchos poderes interesados en que continúe funcionando de la manera que lo hace, pero la economía es una de las claves para cambiar el paradigma. Porque aunque estamos trabajando con niños, con jóvenes, en la cultura, en el arte, está cambiando la sensibilidad, está cambiando poco a poco la cultura. De hecho, en tiempos de mi padre no se podía imaginar que hubiese una vicepresidencia de transición ecológica, o sea, incluso más que un ministerio. Pero muchos de los elementos de esta transición va a ser muy difícil hacerlos si no cambia la economía. Porque la economía es un facilitador, es como quien diga, es algo que o hace que sea tremendamente difícil, es como ir a contrapelo porque establece unas reglas del juego
que no son las que necesitamos para hacer esa transición, o al revés, o hay unas reglas que vayan a favor. Te voy a dar un ejemplo porque todo esto es muy abstracto y es difícil de entender si no se dan ejemplos concretos. Por ejemplo, tú a día de hoy vas a un supermercado, siempre utilizo este ejemplo porque es muy gráfico. Vas a un supermercado y vas a comprar manzanas. Y pasas por el lineal y ves unas manzanas con una pinta buenísima, que parece que están pintadas casi maravillosas. Y vas y coges y dices, bueno, a ver, por ley ya afortunadamente hay que decir de dónde viene esa manzana, la procedencia. Entonces tú ves que viene de la otra punta del mundo. No vamos a decir de dónde, pero viene de la otra punta. Y al lado tienes unas que no son tan bonitas, pero que ves que están producidas en ecológico local, aquí al lado, ¿vale? Y resulta que la producida en ecológica o con agricultura regenerativa o con todas estas nuevas fórmulas aquí al lado es más cara que la otra que viene de la otra punta del mundo. Y además, la que viene de la otra punta del mundo no sabes ni la huella de carbono que tiene, ni la huella hídrica que tiene. Sabes que por el lugar en el que se ha producido, probablemente la mano de obra y los derechos sociales, bueno, no va a haber controles como los que hay aquí. La parte ecológica, ni te cuento. Bueno, y ya si hablamos, por ejemplo, del aceite de palma, que han tenido que llevarse por delante pues una parte. Y sin embargo, la economía está premiando al que lo hace mal, porque le da una ventaja competitiva. Su producto es más competitivo, pero el coste real de su producto es mucho mayor. Imagínate que ha tenido que venir en barco desde no se sabe dónde, o sea, el impacto que ha producido esa manzana es muchísimo mayor que el de la otra, que sin embargo la economía no le da la ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque el coste que hay detrás de esa manzana tan bonita, en economía se le llaman externalidades. Así es como se llama esto, señores. Y la propia palabra indica por qué se llama externalidad, porque no está incluido ese coste en el coste final del producto. Es decir, si yo soy una gran empresa, a mí me merece la pena llevarme por delante un trozo de la jungla de no sé dónde, porque el único coste que eso va a tener para mis productos finales, y encima si lo hago a escala, pues voy dividiendo ese coste de aterrazar, que únicamente es meter las máquinas. El único coste que eso va a tener es meter las máquinas para aterrazar, la mano de obra me va a salir más barata, si encima lo hago porque no hay controles, tal, no sé qué, me va a salir todo más barato hasta el punto de que cuando salga en el lineal esa manzana va a ser más barata que la que ha sido producida fijando población en el medio rural, con un beneficio social, con un beneficio ambiental, con cantidad de beneficios para la comunidad. Entonces, señores, hay que empezar a reflejar el coste real, porque al final ese coste de emisión de gases de efecto invernadero, ese coste de pérdida de biodiversidad, todos esos costes al final los vamos a pagar. Los vamos a pagar. Eso no es que sea un coste. Claro, y los vamos pagando. Pero esos se van, con la palabra es, que era maravillosa, esto lo escuché hace poco, es privatizar los beneficios y socializar, exacto, y socializar los costes. Entonces, claro, hay que repensar la economía, ¿no? O sea, si realmente queremos hacer una transición, lo que no se puede hacer, porque ya vimos, por ejemplo, en Francia lo que ocurrió con los chalecos amarillos. Es decir, no, pues ahora le vamos a subir a usted el coche, pues imagínate, el coche eléctrico o el que se ponga placas o el que usted sea cada vez más sostenible va a ser más caro. Oiga, no. O sea, no. O sea, yo si quiero consumir de forma consciente y responsable, resulta que es más caro. Pues no. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, por eso digo que la economía tiene que propiciar que realmente todas estas cosas de las que estamos hablando, que resuenan, porque nos resuena, es lo que tú dices, o sea, todo esto tiene sentido, me resuena, por supuesto que te resuena, y es perfectamente traducible, y afortunadamente hay personas economistas, o sea, esto no es que yo esté aquí, todo esto, ahora mismo tengo, no en el bolso porque me lo he dejado en el hotel porque pesaba mucho para llevarlo en el bolso, pero justo estaba leyendo un libro que es Economía de la rosquilla de Kate Raworth.
que es una economista que está trabajando en una nueva propuesta económica. Está economía del bien común también, de Christian Felber. Está la economía circular, que por fin los economistas dijeron, vamos a ver, ¿cómo es posible que en la naturaleza no haya basura? El gran modelo de referencia, la naturaleza. Claro. O sea, la naturaleza, señores, ya hemos dicho, lleva aquí cerca de 4.000 millones de años. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Recursos limitados. Ostras, ¿qué hago? Porque el nitrógeno es fundamental, porque el fósforo es fundamental para la vida, pero se encuentran, si no de forma limitada, de forma inasequible para la vida. Entonces, limitada. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Porque si los seres vivos lo necesitan, lo atrapan, lo incorporan en sus tejidos y luego se mueren, pues eso ya no está disponible, está dentro del cuerpo de ese ser vivo. El reciclaje, la naturaleza reincorpora, reutiliza absolutamente toda la materia orgánica. Es circular, la naturaleza es circular. Y esa circularidad genera muchísimos nichos donde puede haber más diversidad y biodiversidad, diferentes nichos de aprovechamiento, como en el Amazonas, ¿no? En el Amazonas tú tienes un árbol y en un árbol tienes nichos a altura del suelo, nichos a altura del tronco, nichos a altura de las primeras ramas, nichos a altura de las hojas, nichos a altura de las bromelias, ¿no? Que crecen encima de los árboles. O sea, es creatividad y aprovechamiento de absolutamente cualquier oportunidad que surja. Y eso no lo podríamos aplicar en la economía, porque nuestra economía hasta ahora y sigue siéndolo, es lineal, extractiva y degenerativa. Esa es la definición. Es una línea recta que hace extraigo recursos, destruyo de la que extraigo, utilizo y luego tiro. Y encima con lo que tiro no sé qué hacer, contamino. Bueno, pues este es un ejemplo, ¿no? De la economía circular está tratando de ver cómo se puede hacer mejor un modelo económico. Pero bueno, estos son pensadores, afortunadamente hay mucha gente trabajando en esto. Es difícil, pero cada vez, y esto es lo bueno, yo soy enormemente optimista realista. Considero que los medios de comunicación nos muestran lo peor. Y también hay que tener mucho cuidado porque son muy tóxicos emocionalmente y psicológicamente. Hay que protegerse también porque se ha creado como un círculo vicioso de esto que llaman como los algoritmos estos que cuando pinchas en una noticia detectan qué es lo que te gusta y te dan más y refuerzan esa noticia y ese pensamiento que tienes. Pero es que todos los medios son así. Porque han detectado que lo que la gente pincha es el conflicto, las guerras, o sea, todo lo que sea adrenalina, dopamina, ansiedad, pero es que la gente se engancha a eso. O sea, esto lo comentaba para que se enganche. Claro, esto es lo que comentaba que ahora cuando entrábamos, que lo estaba oyendo en un podcast de noticias, ¿no? Y estaban debatiendo sobre cómo hay psicólogos ya que están empezando a recomendar a algunos de sus pacientes que tienen ansiedad generalizada, pues que tengan cuidado con las noticias, ¿no? Y que se cuiden y que solamente lo vean un determinado tiempo y tal y demás. Y claro, y yo pensaba para mis adentros, porque claro, ellos decían, pero es que es muy difícil, porque claro, te enganchas a... ¿Y qué va a decir ahora este? Y tú fíjate, ya han encontrado esto en los WhatsApps y el no sé qué, y luego encima ya si te vas al mundo del cotilleo ya ni te cuento, ¿no? O sea, y entonces por todos los lados es como, ¡guau! Y estás ahí enganchado. Y claro, yo pensaba, porque yo hace años ya que me desconecté de los medios en general. Yo escucho eso, ¿no? Lo que yo quiero escuchar y yo veo lo que yo quiero ver, que para eso hay plataformas y consumo lo que quiero. No quiero que entren en mi vida y que determinen qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y yo pensaba, si yo la sensación que yo tengo es que me faltan años de vida, con lo interesante, las cosas tan interesantes que hay ahí. Esto de lo que hemos hablado ahora, la ciencia de vanguardia, propuestas económicas, iniciativas de emprendedores, cosas que se están haciendo diferentes. Bueno, es que el mundo es
tan apasionante, están ocurriendo cosas tan apasionantes. O sea, es un momento de mucho vértigo en el que vivir, porque es un momento de cambios muy rápidos, pero yo me siento profundamente agradecida de que me haya tocado vivir en este momento de la historia de la humanidad, porque es un momento apasionante también. O sea, es un momento muy determinante en la historia de la humanidad. O sea, es un punto que no tiene nada que ver con ningún otro momento de la historia de la humanidad. Es un momento en el que estamos conectados globalmente, en el que tenemos conciencia de cómo funciona nuestro planeta, más allá de lo que nos contaban muchas tradiciones espirituales, que muchas de ellas estaban en lo cierto, y ahora la ciencia está conectando con esa sabiduría que yo no sé cómo accedían a ello, pero que muchas de ellas daban en el clavo. Y es un momento en el que va a haber un cambio de paradigma, en el que vamos a ser testigos de cosas asombrosas, ¿no? Y podemos contribuir también a ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo como apasionante, aunque hay que tener cuidado porque, claro, todo cambio, como ocurre en la naturaleza, los grandes saltos evolutivos en la historia de la vida siempre han ocurrido después de enormes crisis. Esto parece que es algo que Félix, a lo mejor en cierto modo, intuía, ¿no? Y él explica en alguno de los pasajes que recoges en tu libro cómo él hacía un llamado a esos niños entonces, pero que iban a ser, él lo llamaba como el ejército del futuro. Os necesito a vosotros, los jóvenes de hoy, que seáis el ejército en el futuro, para que vosotros hagáis valer esta conexión con la naturaleza, esta simbiosis, esta humanidad, ¿no? Y a pesar de que ese llamado que se hacía en los años 50, 70, pues han pasado todos estos años, estamos donde Félix predijo que estaríamos, ¿no? Inundados de basura, con la política interviniendo en aspectos donde debería estar la ciencia, en fin, una desconexión brutal de la naturaleza. Todo eso que él se imaginaba o intuía o sabía de alguna manera, estamos ahí y no hemos sido capaces, a pesar de advertencias, de evitarlo, ¿no? Entonces, pero desde esa... Yo estoy contigo en esa esperanza positiva o en esa confianza, pero lleva tiempo y quizás el mensaje es: haz tu parte, no te desesperes, el pequeño paso importa, ¿no? Exacto. Lleva tiempo, pero es un poco como el agua que hierve. O sea, por ejemplo, el agua que hierve, no sé si es a 90 grados, o no me acuerdo ahora mismo, pero bueno, a X grados. Y claro, cuando tú tienes el agua a 15 grados y tú pones un grado más, y tú pones un grado más, y tú pones un grado más, parece que no llegas. No, esto no va a hervir nunca. Pero luego es un grado más. Y hierve. Hay un cambio de estado. Pero te quiero decir que ese cambio puede ocurrir de una forma muy rápida, porque estamos subiendo un grado más, un grado más, un grado más, y se está preparando un sustrato, porque, como digo, que es a lo que iba, como veréis, me voy por los cerros de Úbeda, porque yo esto originalmente era por decir que los medios de comunicación de masas no nos hablan de la parte de luz, la esperanzadora, pero está ahí. Solamente nos muestran la parte que también está, o sea, no hay que negarlo, ¿no? Pero bueno, mézclenme un poco, ¿no? O sea, enséñeme un poco de lo malo y enséñeme un poco el faro. No. Bueno, yo creo que sí, fíjate, porque yo tengo el ejemplo de mi padre. Entonces yo en eso siempre tendré la discusión con gente de medios de comunicación que en el fondo el fenómeno Félix demostró que la gente quiere que eleven su nivel cultural, agradece infinitamente que en lugar de comerse una hamburguesa en un McDonald's y salirlo con malestar, que sea algo que les alimente y les forme de verdad, que tengan una sensación después de decir: ¡joder, cuánto he aprendido! ¡Qué gozada!, ¿no? ¡Qué maravilla!
Pero claro, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo entreteniendo, hay que hacerlo con una serie de claves, pero estoy convencida. O sea, esto que nos dice, no, es que el público solo quiere esto no es verdad, no es verdad. Y yo tengo el ejemplo además muy, muy cercano, ¿no? Porque el fenómeno fue él, pero fue toda la gente que le siguió. Gente, niños, jóvenes, de todos los rincones, de todas las clases sociales, de todos los niveles educativos. O sea, fue totalmente transversal, ¿no? Entonces, esto demostró. Pero a lo que íbamos, que hay una cara mucho más esperanzadora y mucho más positiva de lo que nos hacen ver. Y está ocurriendo en todos los lugares del mundo. Y es maravilloso, porque es que está ocurriendo, ¿no? Y además cada vez con más fuerza desde ámbitos que no tienen nada que ver en arquitectura. El otro día, ¿no? Estuve con arquitectos que están trabajando con biomímesis, con imitar a la naturaleza, las estructuras de la naturaleza. Gaudí. Como Gaudí, por ejemplo, pero también mucho del conocimiento tradicional de cómo se hacían las casas, ¿no? Con adobo, con pintándolas de blanco, con un conocimiento que era fruto, era empírico, también de la experiencia, de la prueba y del error, y que son bioclimáticas de forma natural, ¿no? Que no necesitan tanta energía para calentarlas, para enfriarlas. Podemos ser muchísimo más eficientes en todos los sentidos, ¿no? Urbanísticamente se están repensando las ciudades, renaturalizar a las ciudades también, ¿no? Y esto está probado que influye positivamente en la salud de las personas. O sea, los efectos de tener un árbol, de ver un árbol por tu ventana, es increíble. Esto se está estudiando ahora, ¿no? Algo que todos sabíamos de algún modo, pero es que ahora cada vez hay más estudios que te hablan también en hospitales. El índice de recuperación de enfermos con ventanas que dan a una pared o que dan a un árbol. Bueno, en todos los ámbitos, en educación. Gente que está trabajando también en cómo hay que cambiar el modelo educativo, que es un modelo que tampoco ha cambiado desde el siglo XIX, igual que el modelo económico. O sea, está totalmente obsoleto. Es totalmente reduccionista, totalmente competitivo, o sea, tiene todos los valores que tenemos que ir dejando atrás, ¿no? Y bueno, pues es maravilloso lo que está ocurriendo y son personas que se van conectando y que va creciendo cada vez con más fuerza esto. Eso me parece muy relevante, que dices que ese gradito de temperatura va aumentando y muchas veces no sabemos los otros que están también trabajando y creemos que estamos ahí solos a nuestro aire. Realmente lo que nos falta es conectar unos con otros, ¿no? Eso es. Yo afortunadamente, como me dedico a divulgación, pues viajo y estoy en diferentes entornos, estoy, como dices tú, con empresas, incluso en el mundo de la empresa, ¿eh? Es sorprendente porque siempre te encuentras a la que antes estaba en RSC. Responsabilidad social corporativa. Exacto, en responsabilidad social corporativa, que te cuenta y te dice, no, es que en los últimos años lo que antes era pues un departamento al que le caían las migajas, ¿no? Y que era un poco como hacernos sentirnos mejor porque algo hacemos, se está metiendo en el centro neurálgico de cómo hace la empresa o sea, lo que hace, ¿no? Porque hay criterios financieros para las empresas que están en bolsa, que están preguntando, ¿no? O sea, ¿cómo estás haciendo pues los criterios ESG, que son eso, ¿no? Cómo estás siendo en relación al medio ambiente, cómo estás siendo en relación a tal. Entonces ya se está convirtiendo en algo mucho más troncal, con lo cual también dentro del mundo de las finanzas, dentro del mundo de la empresa, también están ocurriendo cambios. Sí, el mercado lo está demandando, ¿no? Las empresas cambian porque el mercado les exige que se ubiquen en otro lugar, ¿no? Exacto. Y sigue siendo demasiado poco. O sea, esto está claro. Nos falta vida. Sí, pero hay que hacerlo. Yo para mí, de verdad, aunque el vaso tenga 2 gotas, yo siempre diré, bueno, pero es que ya son 2 gotas, ¿no? O sea, es un poquito más y es cuestión de ir remando e ir yendo en la dirección correcta. ¿Te parece que abramos preguntas? Sí, claro. A la gente. Claro. ¿Tenéis ganas de hacer alguna pregunta? Tenemos un micrófono, ahora te llegará. Bueno, podríamos estar aquí horas. Sí, yo no sé. Bueno, y encima, fíjate, te lo dije, ¿eh? Es que me mandó las preguntas y le dije, Eugenia, con lo que me enrollo yo, te vas a poder hacerme 3 preguntas.
O sea, porque me enrollo como las persianas, Pero madre estupendo. mía. Bueno, pero se enrolla bien, ¿no? Bueno. Yo estoy así. Bueno, ¿qué tal? Te saludé antes, te vuelvo a saludar, Odil. Tú me has hecho muchas preguntas ya, Yo lo sé, pero la de hoy es facilona y es verdad que vengo de un pasado, yo traigo un bagaje muy negativo que he cambiado ya. He hecho educación ambiental durante mucho tiempo y es verdad que lo hicimos mal. Estuvimos diciendo a los chavales jóvenes que eran responsables del agujero de la capa de ozono, de la contaminación de los océanos y hoy en día somos, como tú bien dices, parte de esa promesa, ¿no? La solución la tenemos nosotros. Vi el documental ayer de Carmen Rodríguez, Doñana ya está en cines, con sí, tu locución. Os recomiendo que vayáis. Sí. Una maravilla. Una maravilla. Y me recuerdo un momento, ahora que hablabas de esta circularidad del medio ambiente, de la naturaleza, del planeta, hay una imagen en la que se ven como los pétalos de una jarilla acá en la arena de las dunas de Doñana y son reciclados por las hormigas que los meten dentro del nido. Una maravilla, ¿no? Circularidad, lo que decías. Y me lleva a pensar, esa circularidad también será para con nosotros, quiero decir. Parece como que la naturaleza tiene un plan para todo, para la planta, para el insecto, para el mamífero, para todo. ¿Nuestro plan cuál es? Desde tu punto de vista, ¿cuál es ese plan, esa hoja de ruta que tenemos? Si es que somos la solución, claro. Claro. Bueno, eso ya roza lo esotérico casi, ¿eh? Pero menuda pregunta. Porque menuda pregunta. Pues mira, es que yo creo que la conciencia es algo mucho más universal de lo que pensamos. O sea, yo soy de las que están en línea con algunos científicos que proponen que nuestro cerebro es casi como, imaginaros un móvil, ¿no? Es una antena. Que tú, el móvil, estás viendo todo tipo de contenidos, los contenidos no están en el móvil, están ahí fuera. Y el móvil es una antena que capta y recoge esos contenidos que tú puedes ver en el móvil. Y hay científicos que hablan de que la conciencia es algo que es como la matriz de la que todo surge, ¿no? Está ahí fuera y que nosotros tenemos como una capacidad de procesamiento más desarrollado que el resto de formas de vida. En cualquier caso, esa capacidad yo creo que es tan portentosa, no ya para nuestra especie, sino porque yo lo veo todo de forma muy unitaria, ¿no? O sea, la capacidad de conciencia que tenemos los seres humanos es la capacidad de conciencia que tiene la vida y que tiene la existencia. Es algo tan increíble que tiene que tener su propio proceso como la propia vida. Es decir, la vida apareció, sufrió extinciones masivas, ha habido grandes momentos de creatividad donde lo que se ha creado no funcionaba y muchísimas especies se han extinguido. O sea, las cosas surgen, pero tiene que haber, ¿no?, amoldamiento, prueba, todo tiene que encajar en el todo, porque lo que no encaja, y esto sí que es una lección de la existencia y de la naturaleza, es que tienes que encajar en la totalidad. Si no encajas en esa totalidad, como especie, te extingues, aunque te lleves por delante a muchas otras especies, pero la historia de la vida nos demuestra esto. Entonces esto es algo tan superlativo que yo asemejo nuestra historia evolutiva, la de nuestra especie, a la vida de una persona, porque también no sé qué pensador decía que encontramos lo grande en lo pequeño en lo grande, ¿no? O sea, todo tiene sus diferentes caras, aunque todo sigue un orden muy predeterminado, como quien diga. Entonces, un ser humano, ¿por qué estadios pasa en su vida? Tiene una infancia, una adolescencia y una madurez. Y yo me imagino que el que se nos haya dotado de algo tan complejo, de una herramienta tan... porque es difícil, hacerte con esto. Pues claro, tenemos que pasar también por todo un periodo de poder aterrizar esto. Y entonces yo asemejo el paleolítico a nuestra infancia colectiva. ¿Por qué? Porque los niños tienen una sabiduría natural, tienen una forma de estar en el mundo y una creatividad. Picasso decía que él quería volver a pintar como los niños, pero como adulto, que no es lo mismo. Es decir, tener la sabiduría, tener la frescura, la inocencia, la espontaneidad
de los niños, pero como ser maduro, habiendo pasado por una etapa de adolescencia. Entonces, si nuestra infancia colectiva era el Paleolítico, que de hecho era la etapa que mi padre llamó la etapa gloriosa del ser humano, le fascinaba el hombre de Cromañón, porque el ser paleolítico, los seres humanos paleolíticos eran mucho más de lo que se nos ha hecho creer. Y de hecho, cada vez estamos descubriendo más acerca de que eran seres con una enorme sensibilidad. Es que para pintar las cuevas de Altamira, o sea, es que es una capacidad artística y una sensibilidad que eran mucho más desarrollados de lo que pensamos en la actualidad. Y de hecho, anatómicamente, la capacidad de visión, la capacidad de oído, la capacidad de correr, de sobrevivir en la naturaleza, o sea, nosotros somos una piltrafa al lado de lo que eran, ¿no? Entonces, hemos dejado atrás, en esa infancia colectiva, como un niño, una conexión que nos venía dada. Un saber que éramos uno y éramos parte de la naturaleza. Y luego nos hemos ido adentrando en la adolescencia. ¿Qué le pasa a un adolescente? Pues que de repente dice, mi familia, mi padre, mi madre, son tontos. Son tontos. No saben nada. Lo que me han enseñado, bueno, esto no me lo creo yo. O sea, es cuestionar el status quo. Otra característica, sentirse que saben más que nadie. Cogen una moto, me pongo a 200 por hora y no me va a pasar nada. Porque se sienten que no les va a pasar nada, que son invencibles. Y tiene que ser así. Es que forma parte también cómo progresa la humanidad, porque tiene esos jóvenes. Vamos a imaginarnos una tribu, no en nuestro contexto, en una tribu, ¿no? El joven que se atreve a traspasar los límites, a ir al valle donde los más mayores no se atrevían a ir. O sea, esto tiene que ocurrir. Y nuestra adolescencia colectiva es esto. Es jugar a ser dioses, es pensar que sabemos más que nadie, es mirar a nuestra madre, que es la naturaleza, y decir, tú no sabes nada. Estamos ahora en la adolescencia colectiva. En ese pulso. No, yo sé más que tú, yo puedo más que tú, vas a ver, porque yo tengo tecnología, yo tengo ciencia. La naturaleza, nada. Y claro, y yo confío en que llegaremos a una madurez colectiva, donde recuperemos los valores de la infancia, nos reconciliemos con nuestra madre, con nuestra esencia, con la naturaleza. Dejemos que la naturaleza nos enseñe el camino y traigamos también lo que la conciencia nos puede traer. Por supuesto, darnos cuenta de cosas, descubrir cosas, pero siempre con una regla máxima, que es, ¿esto favorece a la vida? Y si no encaja en esa totalidad, y si no favorece a la vida, y si no funciona con esa totalidad, es desechado. No, esto no interesa. Hay una... No sabré replicar la cita, pero recuerdo el mensaje que nos dejaba Félix, que decía, en esa evolución en la que estamos, como animal humano, pues el animal está pronto a extinguirse como animal humano, pero todavía no abarcamos el hombre del futuro que podremos llegar a ser, ¿no? Y estamos aquí en medio, que no somos lo que éramos, pero no concebimos la grandeza, ¿no? del ser humano que puede ser. Y eso es, pues, como en los adolescentes, es un luto, o sea, es que hay una muerte, ¿no? O sea, hay un proceso, y es un proceso difícil, pero es un proceso apasionante también. Y es un proceso en el que cada uno de nosotros individualmente tiene que hacer ese viaje. No lo va a hacer nadie por nosotros. O sea, en eso yo también agradezco a mi padre inmensamente no buscar un gurú. Hay muchos gurús que nos pueden enseñar muchas cosas, pero esto al final es un camino que cada uno de nosotros tiene que hacer individualmente. Y solo desde ese lugar se podrá contribuir a ese cambio colectivo, porque si no, seguiremos proyectando nuestra mochila, nuestros miedos, nuestras carencias, nuestras frustraciones, todo eso en
lo que hagamos, aunque sea la defensa de la naturaleza pero desde el lugar erróneo, desde el lugar que lo que te lleva es a tener tu protagonismo, porque eres narcisista, porque necesitas que te miren a ti, porque tú tenías carencias, porque... Entonces, esto en el fondo es una llamada, por eso es humanista, por eso cuando me has preguntado, ¿no? Fíjate, estamos aquí hablando de... Claro, pero es que hablar de naturaleza es hablar de nuestro camino también, ¿no? Y de ese viaje también personal y colectivo de despertar. Eso es que es muy importante y eso es todo también naturaleza. Y no podemos reconciliarnos y hacer lo que tenemos que hacer si no lo hacemos desde cada uno de nuestros caminos individuales y conectamos con los demás que están haciendo también su camino individual y ayudamos a que cada uno despierte, ¿no? A un lugar, yo estoy convencida, mucho mejor. Sí. No sé si te has respondido. ¿Hay alguna pregunta más por ahí? ¿Aquí? ¿Hay una? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por esta exposición. Casi habría que escribir otro libro. La palabra asombro para mí es mi pasión, ¿no? Porque el asombro viene de poder leer los mensajes o poder captar los mensajes de la naturaleza, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se hereda un asombro? Eso es complicado, ¿no? Pero aparte de eso, también encuentro lo que has comentado de cómo ir desde la infancia a la adolescencia, a la adultez, a ser adulto, guardando ese asombro en la cajita que hay dentro de nuestras vivencias, ¿no? Entonces, bueno, me si encanta. quieres una pinceladita de eso, bueno, te lo agradeceré de corazón. Porque te voy a contar 2 anécdotas. Lo primero, que mi padre fue como fue porque nunca dejó de ser... para mí era una especie de Peter Pan. Nunca dejó de ser niño. Nunca dejó de ser niño. Y en parte tiene que ver con que no se escolarizó hasta los 11 años. Hasta los 11 años. O sea, primero porque su padre no creía en una escolarización temprana y luego ya cuando se iba a escolarizar con 7 años estalla la guerra civil. Y entonces se iban todos los hombres y en los pueblos se quedaban las mujeres, los abuelos y los niños. Y claro, libertad. Libertad para explorar, para jugar, para desarrollarse plenamente, porque como animales humanos que somos, compara desarrollarte en un pueblo que es como una tribu, correteando, experimentando, jugando, en un aula, con un horario, rellenando fichas, compara, ¿no? A nada que tengas un poco de sensibilidad, yo creo que ahí eso está muy claro. Y luego, por otro lado, otra anécdota muy curiosa, que es cuando tú has empezado presentando la charla y has hablado que cuando me viste, ¿no? Y se te había medio olvidado lo de Félix, pero lo tenías ahí. No sabes la cantidad de veces, y esto lo he escrito en algún lugar, que me he encontrado con personas, pues por ejemplo, yendo a una reunión en el Ayuntamiento de Madrid con un técnico de no sé qué, de pitipim, o sea, nada que ver, de economía, nada que ver. Y de repente encontrarme con un hombre ya hecho y derecho, que le veía en la mirada el brillo del niño que recordaba y que casi se me echaba a llorar. Y me decía, es que tu padre, es que no te puedes imaginar. Y veía ese brillo del asombro del niño que quedaba atrapado por la música del Hombre y la Tierra. Y que iba porque sabía que iba a conectar, ¿no? Esa magia, ese asombro que iba a eso, ¿no? A sacar todo eso de él. Y lo recordaba. Y entonces, al verme a mí, de repente era como ¡fua! Que volvía a ser ese niño. Ese niño no desaparece, está. Y la clave es hacer una educación para que afiancemos ese niño, no para que borremos a ese niño, ¿no? Para que lo afiancemos y para que cada niño descubra qué es lo que le hace vibrar desde pequeño, ¿no? Y le hace único y le hace especial. Es el decodificador. Sí.
A ver ahora. Ahora. Hola, ¿qué tal? Me ha sorprendido que dijeras que te encanta esta época. Luego, como has explicado las diferentes edades, digamos, de la humanidad en global, lo he entendido un poco mejor. Yo creo que muchos de nosotros, para mí, tenemos la suerte de ser híbridos. Hemos conocido una parte de antes, en muchos aspectos, cultural, la relación con nuestros padres, la relación, bueno, con todo, y lo de ahora, ¿no? Digamos que hemos sido los analógicos, sin tantas cargas como generaciones anteriores, y no nos ha pillado tan mayores como para desconectarnos de lo digital, ¿no? Y en analógico digital no me refiero solo a redes, teléfonos y móviles, sino en todo el espectro cultural y de todos los tipos, ¿vale? Social y humano. Entonces yo me considero muy afortunada por esto y tengo una niña y no estoy tan segura de que el futuro... Y me da rabia por una cosa. Veo que en muchísimos ámbitos hay un conocimiento, es decir, hace 50, 100 años, lo que sea, no sabíamos. Hacíamos tal cosa. Yo soy socia simpatizante de la Asociación Balear del Árbol y te decía, no, es que antes se hacía así, no se sabía, pero es que ya hace 10, 20, 30 años que hay un estándar europeo de poda que te dice que esto es una barbaridad. Y todavía en prácticamente todos los pueblos se sigue podando igual. Y esto extrapolado a otras 28.000 cosas. Y ya hace no sé cuántos años que en Estocolmo pues, hacen un sistema que plantan las raíces con su espacio, con su tal y cual, y los árboles van a tope y tal. Y lo sabemos. O sea, y esto lo extrapolo todo. Y dices, tenemos un conocimiento técnico que antes no teníamos y seguimos haciéndolo mal. Y llega un momento en que ya te da igual. Y enlazo con los medios de comunicación. Estamos saturados. Había un profesor de una universidad que decía que habrías de hacer una especie de dieta de las noticias, que igual recibías muchísimos inputs sin contexto, sin profundidad, sin análisis, te generaban una sensación de impotencia, de no puedo hacer nada, y que era mejor que cogieras un semanario o una revista mensual de calidad, de lo que a ti te pareciera, que estarías muchísimo mejor informado y que íbamos a perder, y aquí te pregunto también, en cierta manera, evolutivamente, ¿no? Dice, si tú saturas la memoria a corto plazo, no llegas a sentar bien determinados conocimientos a largo plazo. Entonces, no sé si hay una premisa que en inglés se simplifica como úsala o pérdela, use it or lose it. Entonces, yo no sé si evolutivamente el estar todo el día pegado a la pantalla, dejando de trabajar determinadas capacidades humanas, total, que evolutivamente hemos tratado todos esos miles de años en llegar hasta aquí, para luego acabar atontado y declinando, delegando, y luego dices, y además viene la IA, que nadie sabe bien cómo puede ir. Total. Y a mí me resulta una paradoja que vendrá una crisis con eso, sí, y que serán los valores humanos los que determinen si medio mundo se muere en la pobreza mientras la IA hace unas cosas y unos cuantos sobreviven, o decimos, no, aquí hay que repartir un poco para todos, para asegurar un bien común, ¿no? Es decir, que creo que tenemos muchas herramientas desde muchos ámbitos, tenemos conocimiento, pero creo que estamos muy fragmentados. Es decir, en la época de tu padre, claro, yo recuerdo estar viendo ahí tal, no sé qué, y pensaba, claro, había 2 teles. Todos veíamos la tele en familia y compartíamos unos referentes comunes. Lo que hoy es referente para el de al lado, igual yo no lo conozco porque me muevo en otro, el algoritmo, o yo miro tal cosa. O aunque elija mis plataformas, a lo mejor no son los contenidos que elige el otro, ¿no? Entonces creo que estamos más fragmentados por decisión propia, pero también inducidamente. Entonces te vuelvo a repreguntar, ¿seguro que son tiempos? No me lo acabo de creer. Seguro que son tiempos, o sea, sí, apasionantes son, pero a mí a veces me resulta descorazonador. Sí, no, de un vértigo. Y pienso, total. Veo muchísimas iniciativas, pero el desgaste de ir a contracorriente, que aún no hay una masa crítica suficiente, o sí, que aunque se interconecte la inercia, la economía, tal, va todo en contra. Entonces mi pregunta sería un poco esa. Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que en el fondo, aunque parezca que no, juega a favor, porque mucha de esa gente que está en esa... Por ejemplo, en mi vida, yo tengo 52 años y cuando yo era joven y estaba en la universidad, que yo siempre he tenido una visión, como podéis ver, bastante holística,
Estoy estudiando ciencias biológicas. Y yo me acuerdo que me chocó muchísimo que uno de los profesores nos enseña un animal, ¿no? Era una especie de ¿cómo se dice? De lizard. Lagarto. De lagarto en formol, y nos dice, es que este animal es muy interesante para un tema de anatomía, de no sé qué. Dice, está al borde de la extinción, pero a nosotros no nos importa porque tenemos muchos especímenes ya preservados. Y claro, yo digo, pero ¿y la gente tan pancha, no? O sea, yo digo, pero ¿y estamos estudiando la vida y tenemos esta visión? Entonces mi experiencia es que en los años de mi vida yo he visto un cambio de ser una rara, porque yo digo, eso es más rara que un bicho verde. O sea, yo que tenga esta visión, que me gusta la ciencia, pero me gusta el arte, pero me gusta tal. Ahora que cada vez hay más gente a mi alrededor, pero gente desde un vecino anónimo que de repente dices, está en la onda, o sea, está, o profesionalmente, o sea, cada vez voy conociendo a más gente que ya está de vuelta, que se ha quemado. O sea, mi infancia, juventud, era como la marea, era la promesa de la ciudad, los yuppies, acuérdate de los 80, ¿sabes? Eso era lo que molaba, ¿no? O sea, iba todo el mundo allí. Y ahora de repente hay gente volviendo a los pueblos, pocos, pero hay gente que ya dice, no, esto es una tomadura de pelo. O sea, esto de estar hipotecado, endeudado, con unos horarios... Esto no es vida, Entonces, claro, por eso te digo que es un arma de doble filo. O sea, yo creo que probablemente estos son como los estertores de muerte, ¿no? O sea, es ya llegar a algo ya tan absurdo, o sea, lo que dices tú, ¿no? Lo de la IA, las tecnologías, los jóvenes, que haya cada vez más jóvenes con problemas de depresión, de ansiedad, o sea, gente que tendría que estar comiéndose la vida. O sea, es la edad en la que es ¡fua! Y es un contrasentido. O sea, es que nos estamos volviendo locos, somos una sociedad profundamente enferma. Parece mentira que no nos demos más cuenta, ¿no? O sea, el otro día en la radio, yo estoy en una tertulia de radio, ¿no? Y estaban hablando de, no tal, porque, claro, ahora se habla más de enfermedades mentales, ¿no? Y se habla más de la salud mental. Y me preguntaron a mí, ¿tú qué opinas? Y digo, pues que estamos todos fatal. ¿Cómo que alguno? O sea, la mayoría de la gente no duerme bien, se automedica. O sea, estamos todos fatal, pero todos, ¿sabes? Entonces, eso es como un revulsivo. Y la IA, que claro, todo tiene su lado bueno y su lado malo, porque claro, la IA a lo mejor nos permite empezar a darnos cuenta que muchas cosas que pensábamos que los humanos somos los que hacemos esto, somos los que creamos, somos los que te puedo hacer oye, que es que esto te lo puede hacer una máquina, pero luego hay cosas que no puede hacer una máquina y es lo que nos hace de verdad humanos, que es este compañerismo, es sentir emociones, es volver a lo básico, ¿no? A lo básico. Si vamos a tener máquinas que van a poder hacer para lo que se supone que vamos a la universidad, para lo que se supone que invertimos tantos años de nuestra vida, si eso te lo van a hacer las máquinas, entonces, ¿para qué servimos? ¿Para qué estamos aquí, no? Entonces, todo depende de cómo lo mires, ¿no? Yo lo que me he dado cuenta en la vida, que yo también he pasado por mis etapas, es que si te pones debajo de la sombra, de la oscuridad, por eso digo, hay que protegerse. Yo, mi querencia en mi vida, a medida que he ido madurando, hay mucha luz en el mundo, mucha más de lo que pensamos. Arrímate más a eso, porque por supervivencia, por lo que tú elijas también, qué tipo de persona quieres ser, de qué te quieres rodear. Y lo otro, si te acercas más a eso, es que en el fondo tú te tienes que trabajar cosas, ¿no? O sea, a ti te atrae el conflicto, te atrae lo negativo por algo y vale, y también es válido, ¿no? Pero yo te recomendaría más, imprégnate de luz. Perdón, trabajo en un medio de comunicación local. Durante un tiempo tuve la suerte de trabajar en un pequeño programa de medio ambiente que duró unos años y ahora no está. Y cada vez que propones algo de medio ambiente en, digamos, el informativo general, ay, sí, pero
luego viene verano y ¡ay! No sabemos qué temas hay. Pues todos los que te hemos venido proponiendo durante el año. Si hay temas ahí para aburrir, pero no vienen en una nota de prensa o no son negativos. Entonces, claro, ahora no jugamos a informar, hemos declinado. En general, ¿eh? No hablo de este medio concreto, hablo en general. Competimos por la atención, con las pantallas. El cerebro, me imagino, que atiende más a lo negativo, supervivencia, ostras, no me puedo perder tal cosa, versus bueno, esto va bien. Yo pienso como tú, creo que hay un espacio para las buenas noticias. Me encantaría que en la escuela, desde pequeño, te sembraran una semilla que es: estamos interconectados. Todo lo que hagas, Totalmente. Alguien viene antes de ti, o algo, o alguien viene antes de ti, y tiene su impacto antes, durante, Sí. como en la naturaleza, estamos interconectados. Y ya acabó. Hay un libro maravilloso, súper cortito, Rachel Carson, El sentido del asombro. Hombre, claro, ese es... Bueno, maravilloso. total. Es que la educación Claro. tendría que cambiar totalmente. Pero luego, por otro lado, también, utilizando el símil de la adolescencia que hemos utilizado antes, esto de que estamos en una adolescencia colectiva, y también cuando uno tiene un hijo adolescente, que esto hemos estado hablando, hay dos formas de crianza, ¿no? Una que es estar encima y evitarles, ay, no, Dios mío, no. O decir, bueno, yo he sembrado, yo creo que he hecho lo que tengo que hacer, yo estoy aquí, quiero hacérselo, o sea, hacerle notar que tú estás ahí para lo que necesite, establecer una vía de confianza, pero también de respeto, ¿no? de autoridad, porque tiene que existir también eso, pero dejar que se la pegue. O sea, te quiero decir, es que todos nos la tenemos que pegar. O sea, es que si no te quemas, no sabes que el fuego quema. Y eso yo, cuando mis hijos eran pequeños, que mi madre, que era más de la antigua escuela, estaba histérica todo el rato. ¡Ay, que se va a caer! Bueno, también tiene que ver con la edad. Cuando eres más mayor te da más miedo. ¡Ay, que se va a caer del árbol! Que se va... Y digo, pues que se caiga, ya aprenderá. Riesgo medido. Claro, claro. Y a lo mejor es que nos la tenemos que pegar colectivamente. Claro, y tenemos que tocar fondo. O sea, no le dejas en un acantilado, le dejas que se suba al árbol. Claro, claro. No, pero luego se irá al acantilado y escalará. Y yo tampoco te puedo garantizar que lleguemos a una madurez colectiva, ¿eh? O sea, te quiero decir, yo confío en que esto forma parte del proceso y confío que por muy mal que se ponga, pues también forma parte de ese proceso, ¿no? ¿No crees que es malinterpretado o desvirtuado, o sea, que se nos ha simplificado? ¿Sobrevive el más fuerte en vez de sobrevive el que mejor coopera? Sí, total, esa es otra conferencia muy interesante, por cierto, sobre la evolución y el evolucionismo, lo que se está descubriendo en genética. ¡Buah! Ese es otro pastel también. Ese es mi próximo libro, de hecho. ¿Alguna pregunta? Sí, ahí hay. Sí, hola, buenas tardes. Yo quiero agradecer especialmente dos mensajes que has dado, Odil. ¿Cómo estás? Uno es el que es necesario cambiar el sistema económico. Yo creo que es un mensaje que es un mensaje revolucionario, pero que hay que plantearlo, porque es verdad que la deriva hacia la que estamos yendo no es de madurez, es de otra cosa. Otro es la visión optimista, ¿no? Y la visión voluntarista de que hay que acercarse a la luz y que hay mucho, o sea, que el mundo es maravilloso, y es cierto, pero también es dramático. Y ya que tú has revelado la edad, yo voy a citar la mía, que son 70 años, y el otro día consultaba las bases estadísticas y cuando yo nací en esta isla, hace 70 años, había 1/5 de la población que hay ahora. Claro, el hombre y la tierra, el hombre y la naturaleza, es verdad, yo también creo que el hombre forma parte de la naturaleza, pero también es verdad que hay una cosa que son hombres, humanos, y otra cosa que es naturaleza. Si los humanos crecemos como estamos creciendo, porque desgraciadamente este multiplicarse por 5 de nuestra población en Mallorca es también la misma proporción en África, la población africana se ha multiplicado por 5. Entonces, pensar que con esta carrera desbocada de la demografía pueden respetarse los derechos humanos es un poco utópico, ¿no? Ahí están muriendo en el Mediterráneo la gente intentando salir de esta ratonera, ¿no? Entonces, yo me gustaría oír alguna reflexión tuya en este Por supuesto. sentido. No, por supuesto. Por supuesto que soy tremendamente utópica. Por supuesto. Y menos mal. O sea, te quiero decir, es que si no fuésemos utópicos, yo creo que no habríamos avanzado. Si no, ¿cómo volaríamos? ¿Cómo llegaríamos a la Luna?
¿Cómo haríamos cosas absolutamente impensables si no fuésemos utópicos? Ahora, vamos a hablar ya de lo terrenal. El crecimiento demográfico. Somos algo más de 8.000 millones de personas en el mundo, que se dice pronto, ¿eh? O sea, tela. Bueno, pues curiosamente, dentro de lo que es toda la dinámica de poblaciones, que esto lo estudian mucho en biología, y todos los temas de crecimiento, todo esto tiene su propia dinámica y se estudia también científicamente. Y ya se dijo que estábamos llegando a un plató y de hecho ya se empieza a ver que no estamos creciendo con la misma exponencialidad. En parte porque el progreso, educación, toda una serie de elementos vinculados al progreso, lo pongo entre comillas porque el progreso en algunas cosas sí, pero en muchísimas otras cosas no, lleva a que la gente se reproduzca menos, ¿no? Entonces, esto también de forma natural, aparte de las pandemias, porque ojo con la gripe aviar, ¿eh? O sea, la que se nos viene también con el tema de... Esa es la próxima pandemia que está ahí, que ya ha dado ya el salto de 7 escalones a diferentes especies y cada vez está más cerca de que se dé una nueva gran pandemia vinculada a la gripe aviar, que es así que va a ser tela marinera, mucho más gorda que la del COVID. Entonces, te quiero decir, sea por guerras, o sea, es que no sé muy bien por qué, por pandemias, por el tema demográfico, que esto ya se sabe, que estamos llegando a un plató y que va a llegar un momento en el que no vamos a crecer de la misma manera. El tema demográfico se va a ir ordenando, pero más importante que la demografía, para mí es cómo nos relacionamos con el entorno. Sí somos muchos, pero yo creo que el planeta podría soportarlo si sabemos tener una relación regenerativa con el entorno. Y esta es una palabra que también nos da para otra conferencia, porque abrir el melón de qué significa ser regenerativo, que es una maravilla, porque no es tratar de tener el menor impacto o impacto cero, no, es tener un impacto positivo, porque los seres humanos podemos formar parte de los ecosistemas y en algunos ecosistemas incluso podemos llegar a ser una especie clave. Ojo a esto, ¿eh? Una especie clave. O sea, que nuestra presencia puede generar más riqueza en un ecosistema con presencia humana que en un ecosistema sin presencia humana. O sea, esto nos da para otra conferencia súper interesante de cómo podríamos los seres humanos generar un impacto positivo y ayudar a que se regenere y se sane la naturaleza en ecosistemas de todos los tamaños alrededor nuestro, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser ese cambio total de paradigma? Entonces, soy optimista, pero soy optimista realista. Y eso quiere decir que tengo momentos de gran incertidumbre, que me cuestiono muchísimas cosas. Por eso, sobre el tema demográfico, he cuestionado, he reflexionado, he leído, me gusta escuchar diferentes puntos de vista y voy desarrollando un criterio propio que nadie tiene que comulgar con él, pero que a mí me ayuda a vivir de una manera que me llena, que me llena porque soy realista, pero lo que no quiero vivir es una vida desesperada. Porque tampoco creo que el mensaje de mi padre, como su hija, habría sido, sí, enfádate, cabréate, haz algo, ¿no? Pero no te desesperes. Aunque se esté hundiendo un barco y hay 5 personas y tú eres una de ellas en un barco, no seas de la que dice, ¡ay, Dios mío, que nos vamos todos a pique, nos vamos a morir! ¡Qué horror, qué horror! No. Sé de las que dice, vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos? Venga, tenemos tal, piensa, ¿no? O sea, sobrevive y empeñate en sobrevivir y pon de tu parte para sobrevivir y no te dejes arrastrar por el histérico o porque dice, no va a servir de nada, no, el fatalista, no. Gracias, bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos estás inspirando. Tengo una pregunta, a lo mejor ya es un poco tarde, pero sobre tu visión de la palabra sostenibilidad. ¿Dónde la colocas? Da para otra, ¿no? Pero sí. En breve. Bueno, pues para mí se nos queda pequeña, es un poco antigua.
aparte de que es una palabra fea, porque se asocia mucho, es como... O sea, yo la meto dentro de la bolsa de palabras como biodiversidad, también sostenibilidad, que se asocian a un ecologismo que da pereza. O sea, no sé cómo explicarte, ¿no? O sea, es como... Es parte de un mensaje también catastrofista de hay que ser buenos, hay que ser no, para mí, o sea, se me queda pequeña. Para mí la palabra es regenerativo, ¿no? O sea, hay que hacer mucho más que ser sostenibles. Hay que contribuir en positivo. Hay que ser la conciencia de la vida, imitar a la naturaleza para contribuir a sanarla y ver cómo podemos ayudar a sanarla, ¿no? Para generar más, no para quedarnos ahí, para generar más. Sí. Espera. Que hay alguien detrás. Una pregunta detrás. Sí, nada, rápido. En primer lugar, que enhorabuena porque hace mucho tiempo que escucho solo palabras malas de cara hacia las personas y que somos, bueno, poco más que el diablo, ¿no? Y me ha gustado mucho cómo lo has incluido, cómo nos has incluido en esa parte del todo. También me llama la atención cómo se nos demoniza de esa manera cuando estamos hablando de tu padre, ¿no? O sea, qué mejor ejemplo tenemos que él. Y a lo mejor llegó a tantas personas con cómo transmitía, pero pues no sé quién no tiene un abuelo que vivía en concordancia con la naturaleza y que nos transmitía esas cosas, al ir a buscar setas, ¿no? O al ir a buscar leña, o cómo cantaban los pájaros, o cómo se recogían los huevos, ¿no? Entonces, en cuanto a lo de la sostenibilidad, yo sí que, y te quiero preguntar sobre la sostenibilidad, yo sí que entiendo la sostenibilidad como la gestión de los recursos de cara al futuro, ¿no? O sea, que también va muy de la mano de ese ecologismo que incluía a mi abuelo. Entonces, si bien es cierto que la ecología va de la mano de la sostenibilidad o la sostenibilidad de la ecología, y ahí se incluye la caza, la pesca, la vida en el campo, la vida rural, la vida en el pueblo, ¿cómo se puede ligar eso a la totalidad de un país? Es decir, si bien es cierto que siempre conocemos a esas personas que se desvinculan del medio artificial y que siguen esa vida más desde la doctrina tradicional natural, ¿cómo puede vivir así toda una comunidad? Es decir, ¿es realmente viable que, hablando de España, toda España viva de manera sostenible? Bueno, pues ahí entra una vez más el optimismo. O sea, y la utopía y el soñar. Yo sueño con que no España entera, sino el mundo entero logre hacerlo. Una de las vías de ir llegando, de ir caminando en la dirección correcta, que para mí es fundamental y que es que no hay manera de que esto se entienda, es la ordenación del territorio. O sea, yo de verdad considero que a nivel municipal, cada municipio debería decir, o sea, es que tampoco le voy a decir qué porcentaje, pero un 30% silvestre. Y además la mejor parte, o una parte en mosaico, que sería lo ideal. Un X% lo vamos a dedicar pues, a las renovables, porque necesitamos autoabastecernos de energía de tal, y no la barbaridad que se está haciendo en España con las renovables, que es un tema que me preocupa profundamente, en nombre de la transición. Me preocupa muchísimo, precisamente porque no hay esa ordenación, y son péndulos, ¿no? O sea, y es ideología, y es falta de criterios, y es que no es tan difícil, es ordenar, irnos al municipio, todo tiene que tener cabida, y es construir de abajo arriba, que eso también se nos ha olvidado. Es imitar a la naturaleza. O sea, para tener, por ejemplo, un organismo, que es un sistema, tu cuerpo es un sistema enormemente complejo. Pero tu cuerpo, digamos, la parte más acabada, más compleja de todo tu cuerpo, digamos que es tu cerebro, tu conciencia, aunque no reside exactamente en tu cerebro, está distribuido por todo el cuerpo. Pero eso que es tu parte más acabada no tiene mayor importancia que una célula de tu cuerpo. Cada célula de tu cuerpo es absolutamente fundamental y tiene autonomía, tanta autonomía que tiene su material genético, tiene sus fábricas de energía, tiene su metabolismo, y al final somos una república de células. Y es verdad que cada una al final, pues célula del pulmón, célula de la piel, célula, o sea, hay una organización, hay una ordenación del territorio.
Pero tiene que haber una construcción de abajo arriba. Y no que desde arriba se diga, venga, pues ahora todas las células a tomar por saco. Aquí no va a haber una sola célula. Esto nos vamos a unificar todos, ¿no? Pues ese es el error. Unión Europea, fenomenal. Pero vamos a construir de abajo arriba. No podemos perder nuestros pueblos, no podemos perder el diálogo y la ordenación, que es muy inteligente la ordenación de nuestros pueblos, porque también es fruto de la prueba y del error y de ese diálogo que han tenido paisanos durante generaciones con el territorio, que en algunas cosas, en la mayoría, se han acertado, pero en otras no. Y ahí es donde hay que tener un diálogo sensato, con criterio. No es que ahora valga más lo de ahora y haya que borrar lo de antes. Es aprender. Si es que digo cosas que todo el mundo entiende. Si es que esto tampoco es descubrir el círculo, ¿no? Pero ese es el problema, que ahora, o por ideología, o porque lo que vale es la IA y lo del pasado ya no vale, o porque no, al revés, o porque lo que vale es lo del pasado, pero entonces no vale nada del futuro. No, es sentido común, es ordenar, es ver si pueden seguir existiendo ciudades que sí que deberían de seguir existiendo y quién quiere ir a vivir a esas ciudades, renaturalizarlas, pero hacer que hagan un uso de los recursos mucho más inteligentes, que tampoco chupen del territorio de la manera que lo hacen. ¿Por qué? Porque los edificios serán mucho más eficientes, no van a necesitar tantos recursos las ciudades si son mucho más eficientes y no chuparán de esa manera. Habrá mucha gente que querrá vivir en pueblos, teletrabajar, vivir vidas más equilibradas, más satisfactorias, emprender desde el territorio, pero claro, con esa conectividad y mantener el territorio vivo, nuestras razas autóctonas, nuestras variedades vegetales locales, el conocimiento tradicional. Sí que puede haber renovables, pero vamos a aprovechar los impactos que ya existen antes de llegar y aterrazar olivos centenarios. Es que vamos a ver, señores, no es tan complicado, digo yo, pues. Es que a veces no sé si soy yo o nos hemos vuelto todos locos. ¿Nos da para cómo lo lleváis? Porque hay aquí una pregunta más. Espera, un segundín. ¿Había aquí delante una pregunta? Ella antes. Sí. Yo... Bien. ¿Está puesto? Hola. Se oye, sí. Hola, Odile. Perdí no me gusta nada esto. Más cerca. Yo llevo 2 años trabajando sobre un proyecto que se llama Sombra y la importancia de los árboles. Y este proyecto nació cuando murió mi madre hace 3 años y delante de su casa había un terreno lleno de árboles. Y volví del funeral en Londres, porque soy inglesa, y estaban pintados todos de rojo, unos X, damnificados, ¿no? Iban a cortar. Y he estado siguiendo mucho por prensa local lo que se hace en la isla y Inca, que es un pueblo grande en el centro, ha sido premiado por su proyecto de árboles y arbolado. A pesar de esto, yo no he conseguido ninguna ayuda ni interés en toda la gente que he ido hablando que me han tachado de romántica. Aquí creo que hay muchas cosas que se dedican al mar, pero no entiendo la falta de interés, ya que con las nuevas tecnologías que tú dices se puede medir y efectivamente, midiendo y los datos debería de ser la ciencia, ¿no? La prueba de poder persuadir a los que mandan de que hay beneficios. Sí. Claro. Y yo creo, y sigo sin entender, porque ningún partido político en ningún país pone el cambio climático como alto, porque yo creo que la gente lo cree. Yo no voy a meterme en intereses económicos ni nada de este estilo, pero lo que sí me gustaría saber es cuando das en la cara con la gente que sí pueden facilitarlo, ¿cuál es el remedio? Claro. No sé si me explico, sorry. I'd like to say it in English. Sí, no, pero te entiendo.
te entiendo perfectamente. Yo estoy muy desanimada y muy decepcionada con la clase política en general. O sea, es que no creo básicamente en la clase... Me da rabia decirlo, ¿no? Porque es descorazonador, pero es que no. Al único nivel en el que creo es a nivel municipal y en algunos casos, en algunos pueblos, ¿no? O sea, alcaldes, es ese nivel. Ya en cuanto va más allá del nivel municipal, se desvirtúa completamente de lo que es y de para lo que está la política, y no hay más que ver. Yo estoy todo el día en actos de administraciones públicas, y cuando entra un consejero de una comunidad autónoma o cuando entra alguien de un ministerio, bueno, es que parece que ha entrado el actor vamos, o sea, viene con no sé cuántos escoltas, no sé si escoltas, pero vamos, con un corrillo de gente alrededor, todo el mundo esperando para que se siente, haga su discurso, que solamente se escucha a sí mismo, y luego se va, no se queda la jornada. O sea, pero esta gente está totalmente desconectada de la realidad. Totalmente desconectada de la realidad. Y además es que se hablan para ellos, para su partido, para el del enfrente. Entonces, de política. Pero una vez más, también creo que es un revulsivo para que las asociaciones, las fundaciones, grupos de vecinos, para que, o sea, por ejemplo, con el tema de árboles, nosotros en la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente sacamos una fórmula para que cualquier persona pudiese ir al ayuntamiento de su municipio para proteger un árbol y solicitar la protección de un árbol, que era un proyecto de árboles monumentales, ¿no? Entonces tratábamos de dar herramientas para que la gente de a pie supiese qué tenía que hacer o cómo hacer, pues, para elegir un árbol que representase algo o un grupo de árboles por alguna razón, y que pudiesen defender que se protegiesen esos árboles, ¿no? Pero claro, es que es muy complicado. Yo te diría que buscases apoyo y seguro que vas a encontrar, porque con el tema de árboles hay gente que me consta, en asociaciones trabajando y... Yo llevo 2 años hablando con muchísima gente y los tengo todos preparados para venir a Mallorca. Y cuando lo he enseñado mi proyecto a alguien que entiende de árboles, me ha dicho, muy bien, todo el mundo se apunta a venir a Mallorca, porque Mallorca es bonito, ¿no? ¿Y luego qué? Esta es la gran pregunta. Yo tuve la fortuna de acercarme a la presidenta de las islas en el avión y le enseñé la foto y me dirige a donde tengo que ir y no hay nada. Ya, pues hacer presión. No puedes estar tú sola. Tienes que hacer... Ya. No, yo lo tengo y me gustaría mucho compartirlo contigo en privado. Aquí había una pregunta. Sí, no sé si será a lo mejor la última ya. Sí, porque... Hola, bueno, intentaré ser breve entonces. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué opinas como bióloga, como científica, sobre lo que hemos entendido como la extinción de especies? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? O sea, que sí, creo que hay una extinción de especies en marcha. Sí, y el papel que tiene la ciencia en intentar desextinguir a las especies, con lo que ha pasado con el mamut y lo que está pasando con otras especies que están ahora desexistiendo. Ya te entiendo. ¿Esto realmente tiene alguna lógica desde el punto de vista de la biología? A ver, la pérdida de biodiversidad y la extinción de especies es una realidad. Es una realidad de tal magnitud que hay científicos que dicen que estamos en la 6ª gran extinción masiva de la historia de la Tierra, porque la velocidad a la que se están perdiendo especies en la actualidad es 1000 veces, alrededor de 1000 veces, la velocidad a la que deberían de extinguirse con las condiciones climáticas actuales si no estuviese el ser humano incidiendo o impactando en el sistema vivo planetario. Porque claro, tú cuando piensas en especies a lo mejor piensas en aves, y en aves pues águilas, buitres, o en mamíferos, el lince, el oso, pero lo invisible, los insectos, lo que se llama el colapso de los insectos, también en aves, es tremendo, no solamente ya especies, sino la biomasa, o sea, el número de individuos en cada especie, o sea, la caída es, de verdad, es un problema, es tremendo, es magno, ¿no?, la pérdida de especies.
Ahora bien, yo lo de recuperar especies extintas, pues me parece... Yo no estoy, vamos, que me parece que es una forma de jugar, pues eso, ¿no? Con posibilidades, porque luego está la del lobo, esta que han... Es que no lo es que es un porcentaje mínimo, o sea, eso lo dicen desde el punto de vista del marketing, es un porcentaje mínimo genético de ese lobo que se ha unido con otro, que es... Con lo que tiene que ver con las características, ni siquiera se tiene toda la genética de aquel lobo, no se ha podido preservar todos los genes completos de aquel lobo. O sea que yo creo que es mucho marketing, mucho... Y por otro lado me parece absurdo también. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer, como todo lo que se invierte para ir a Marte, bueno, pues sí, me encanta la ciencia, me encanta todo lo que es explorar el espacio, pero ¿por qué no invertimos ahora mismo? O sea, la situación es tan urgente que vamos a volcar todo eso en... Exacto, ¿no? Entonces eso me da un poco de rabia, pero bueno... Paso firme y pa'lante. Bueno, con ese gesto, si nos quedamos con una imagen, que dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Muchísimas gracias por vuestra presencia, vuestra implicación, vuestro interés, el atender como habéis atendido. Muchísimas gracias a ti, por supuesto, por tu generosidad compartiéndote y por mostrarnos cómo ese asombro se mantiene vivo. Había aquí algunas personas que querían a lo mejor que firmases un libro. Si hay alguno que tenga un libro, es el momento ahora. Encantada. Y muchísimas gracias. Espero que nos podamos ver en alguna otra ocasión. Y que si tú quieres volver, pues esta es tu casa. Encantada. Se nos han quedado muchas conversaciones abiertas. Sí, pero eso es lo bueno y lo bonito, porque luego vosotros también, cada uno, puede tirar de diferentes hilos y buscar información, y de lo que se trata es de eso, ¿no? De asombrarse y de vibrar. Muchas gracias. Gracias.